las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer los versos del 17 al 20. Y vamos a hablar el tema, la sangre de Cristo. El alcance de la sangre de Cristo, beneficios de la sangre de Cristo. Primera epístola del apóstol Pedro, casi al final, capítulo 1 y los versos del 17 al 20, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, porque cada día tu palabra nos enseña más desde antes de la fundación del mundo, Señor. Así como en tu nacimiento, Señor, ya estaba también lo que te ibas a padecer por amor de cada uno de nosotros. Se aproxima, Señor, ese día donde el mundo se paraliza, Señor. Gobiernos ateos paralizan también en tu nombre, Señor, aunque no crean. Pero que nosotros, Señor, podamos ser una diferencia ante el mundo, porque para eso hemos sido llamados. No para ser iguales, Señor, sino que para ser diferentes. Yo te quiero pedir, Señor, en tu nombre, Jesús, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros, que no se nos vaya a olvidar eso, que te podamos glorificar, que cada uno de nosotros, nuestra familia, Señor, podamos tener un momento donde podamos decirte gracias, Señor. Muchas gracias porque hace 2000 y fracción de años, no importa que sea esta fecha o sea otra, pero tú viniste, Señor. Y viniste con el propósito grande de salvarnos. Y hoy nos estamos recordando, Señor, conmemorando y agradeciendo lo grande que tú eres. Y gracias, Señor, por este momento que nos regale. Abra nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra, Señor, pueda hacer el efecto a lo que tú la mandas. En tu nombre oramos con acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amado. Estos son temas preciosos, hermano. Así se le digo, toda la palabra de Dios es preciosa. Pero hay ciertos temas donde nosotros tal vez no los hemos manejado por lo que sea, como deben de ser. Y tal vez no sabemos exactamente el verdadero propósito de algo. Por ejemplo, temas que hemos estudiado ya nosotros, como el arrepentimiento, doctrinas completas, básicas, que se han perdido, que no se predican. Entonces la salvación nosotros la hemos agarrado con conceptos de hombre, algo tan sencillo. Hacer una oración y vos ya sos salvo. Entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que la situación no es así, hermano. Que hay cosas, bases, fundamentos que las hemos dejado. Entonces lo bonito de esto es cuando usted recapacita. Y no le importa a usted
cambiar, que la Biblia le transforme su mente y comience usted a asimilar lo que en realidad la palabra dice. Y así como la doctrina de la predestinación también, de la elección. Mucha gente se asusta. Mucha gente no quiere hablar de eso a sus congregaciones, pero si está en la Biblia. Y desde el Antiguo Testamento tiene apoyo, y de eso vamos a hablar un poco hoy en el culto de las 9 de la mañana. Entonces, y si están en la Biblia, ¿por qué las vamos a abandonar? ¿Por qué le vamos a tener miedo? Por ejemplo, con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, nosotros le hemos dado aplicaciones que solo por conceptos humanos las hemos manejado. Yo en ningún momento quiero decirle a usted que hemos pecado por eso, no. Porque Dios conoce el corazón de nosotros. Y Dios sabe que nosotros lo hacemos por falta de conocimiento. Yo les he contado a ustedes de que yo salgo de madrugada de mi casa y en lo que tal vez me montaba y mi esposa estaba montando y estaba orándole al Señor pidiendo que nos proteja en el camino. Y cubría la camioneta con la sangre de Cristo. Y me cubría yo y cubría ella y dejaba cubierta, según yo, la casa con la sangre de Cristo. Así lo hacía. Pero en eso, estudiando la palabra de Dios, me vengo a dar cuenta que yo no hago nada con eso. Que la sangre de Cristo, y eso lo vamos a estudiar. Por eso le digo, hermano, aquí no es de que lo que usted está oyendo pueda que le parezca pesado, pero usted solo disponga su corazón y abra su mente. Y permítale a la Biblia, a la palabra de Dios que es viva, que nos enseñe. Y si usted ve que la palabra de Dios no es correcta con su pensamiento, deséchela. Y aquí no ha pasado nada y seguimos. Y que aquí no se viene a pelear. Aquí se viene a que sea Dios hablando por medio de su palabra en nuestras vidas. ¿Para qué? Para dar un cambio. Para en realidad poder hacer las cosas como son, como dicen aquí en la Escritura. Vuelvo a repetirle, en ningún momento yo me sentí mal. Yo no, cuando dije yo, ¿y por qué yo decía eso? Porque lo he escuchado. ¿O no, hermano? ¿Ah? Porque le escuchamos a un pastor, porque le escuchamos a una hermana que ora, y porque ya nos fue quedando, y nos fue quedando, y nos fue quedando. Y así hay un montón de cosas también que los cristianos manejamos que no tienen nada que ver con los propósitos bíblicos. Fíjese usted que este es como una pequeña introducción. Dice el versículo 17 que si invocamos nosotros por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Mira lo importante de la obra. Está hablando a personas que entienden lo que significa y que han reconocido a Dios como su Padre. Dice que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Habla a cristianos, porque el cristiano es una persona que sabe que aquí en la tierra no vive para siempre, que aquí es un peregrino, que es una persona que está de visita. Es una persona que ya está consciente que su ciudadanía es celestial. Que cuando esta morada terrestre, dice ya en Corintios, en la segunda epístola de Corintios, que cuando esta morada se termine, tenemos, dice, un edificio, dice, no hecho de mano, sino hecho por Dios allá en los cielos. Entonces el cristiano cambia completamente su concepto cuando conoce estas cosas. Y Pedro le está diciendo a sus lectores que si en realidad nosotros invocamos a ese gran Dios y le llamamos Padre, que nos conduzcamos aquí con temor en nuestra peregrinación. Cuando habla de temor, yo lo entiendo de que no necesariamente es un terror, es un no. Que nos conduzcamos con respeto, hermano. Que nos conduzcamos honrando a quien se merece honra. A eso se refiere. Y dice el versículo 18,
estando consciente, aquí le estoy poniendo yo a la palabra, pero dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir. Por eso le digo, y le repito, que el apóstol está hablando a cristianos, a personas, dice, que han sido rescatadas de la vana manera de vivir que nosotros teníamos antes, la cual, dice, heredamos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos bajo condenación. Nosotros nacimos con el pecado. Una vez que la criatura, que el niño sale del vientre, es un angelito de Dios. Él muere y él va a la presencia de Dios inmediatamente. Pero una vez que esta criatura comienza a desarrollar y llega un momento en que ya tiene conocimiento del bien y del mal, que ya esta criatura, a la edad que sea, 10, 11, 12 años, aunque hoy están bien precoces los hipotes, una vez que ya decide, yo quiero hacer esto, yo otro, no me importa, que yo sé que esto es mal, pero lo hago, de ese momento ya necesito un Salvador. Ya necesito un Salvador. Entonces nosotros venimos en esa condición, nacemos. Entonces dice el apóstol que el cristiano ya ha salido de esa situación. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver adelante con respecto a la sangre de Cristo. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, no existe nada, hermano. No hay cantidad de oro, ni plata, ni algo precioso en el mundo que a usted le pueda dar lo que le da la sangre de Cristo. No existe. ¿Y qué es, hermano? Que lo limpia de todos sus pecados. Que le da acceso al trono de la gracia. Que usted está seguro que cuando usted muera va a reinar con Él por los siglos de los siglos. Entonces, usted no puede comprar con ningún capital en el mundo eso. O sea, no existe nada, ni nadie fuera de Jesús que a usted le pueda regalar el don de la salvación. Entonces, el apóstol le está diciendo eso a la gente y le dice en el versículo 9, si no, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Todo esto, hermano, fue un plan elaborado por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, en sus atributos de Dios, en su omnisciencia, en su presencia, Él ya lo vio aquí a usted. Desde antes de que no existiera nada, Él ya sabía esto de usted. Entonces, cuando nosotros conocemos todas esas cosas de lo que es Dios, cómo Él se ha manifestado aquí, y cuando nosotros comenzamos a sentirle sabor a esto, comenzamos a adorarle, comenzamos a respetar ese gran Dios que tenemos, hermano, porque no es cualquier cosa. Entonces el apóstol cierra esto diciendo que no existe nada fuera de la sangre del Cordero sin mancha, de la sangre derramada en la cruz del Calvario, del único sacrificio que le plació a su Padre para darle a usted todos esos grandes regalos que nosotros vamos a ver en el estudio de la sangre de Cristo. Entonces, cada cristiano, hermano, que ha nacido de nuevo, ha sido comprado con un gran valor. No, usted no fue comprado con ninguna cantidad de dinero porque no alcanza. Ni que vendan todo el petróleo del mundo alcanza para darle el regalo que Cristo le ha dado a usted. La salvación no existe. Y cuando nosotros no valoramos eso, es cuando nuestra vida no cambia. La persona que comienza a cambiar su vida por medio de Cristo es porque es una persona que ha comenzado a valorar lo que Cristo ha hecho por él. Mientras usted no tenga ese alcance de entender en realidad todo lo que Cristo hizo con usted, que usted es alguien así literalmente caro, hermano.
Aunque el mundo diga que usted no vale nada, para ellos que no valga, a mí no me interesa. Que me digan a mí que no valgo para alguien ahí, no me interesa, se lo digo sinceramente. Me río, pues. Y digo, si supiera lo que yo valgo para Dios. Usted y yo valemos la sangre de Cristo, hermano. Él tuvo que nacer, llegar a la cruz del Calvario. Ese Dios se hizo hombre por usted y vino aquí a la tierra a dejarnos estas cosas preciosas, a darnos su evangelio, pero a morir por nosotros. Ese Dios omnipotente, ese Dios que lo puede todo, se manifestó en carne, en la humanidad de Jesús, para darnos todo este gran regalo que nosotros tenemos. Regalo, hermano, que no muchos apreciamos. Porque la mayoría de personas andamos buscando regalos materiales. La mayoría de personas necesitamos tanto, tenemos tanta necesidad. Problemas de salud, problemas económicos, problemas con los hijos, lo que usted quiera. Todos tenemos cientos de problemas. Entonces muchas veces enfocamos toda esa parte nosotros, parte física, parte material, a Cristo. Y danos, y danos, y danos, y danos. Y Cristo lo puede hacer, y hasta más puede hacer. Pero el fundamento, la base de Él, el propósito de Él, no fue ese, hermano. No fue ese. A nosotros nos duele cuando una persona de nuestra congregación o un familiar, una persona que amemos, se nos enferma y está sufriendo. ¿Cómo no nos va a doler? ¿Cómo no nos va a doler? Pero una vez que usted entiende lo que Cristo ha hecho por nuestra vida y usted traslada el sufrimiento de la parte física a la parte espiritual, no es que no le siga doliendo ver a un ser querido, a un hermano, una hermana tirado en una cama. No. Pero pienso yo que una vez con todo este contexto me dolería más que muriera y no fuera un hijo de Dios. Porque la enfermedad y el problema que usted está pasando ahorita, amado, es corto. Póngale que viva 120 años usted, pues. Y tiene 30, tiene 40. ¿Le faltan cuánto? 80. Ya va a pasar. Y en la otra cosa, en la parte espiritual, estamos hablando no de 100 años ni de 1000, de una eternidad. Es una eternidad la que el cristiano, la que la persona que está oyendo se está jugando. Entonces, a mí no es que no me interese que usted sufra, pero me interesa más su alma. Me interesa más su alma, hermano. Porque su alma va a una eternidad. Y lo que usted está viviendo en este momento, en cualquier momento, o se compone o usted se muere. Fuerte la palabra, pero así es, brother. Así es. Esto así es. Nadie de nosotros va a ser eterno. La Biblia dice que nos mantengamos con temor en esta peregrinación. Entonces ya son conceptos que nosotros debemos de manejar, que no somos de aquí. Y que esto va a pasar. Dígame una de las personas de siglos pasados que no han muerto, todos han muerto. ¿Y quiénes somos nosotros para no dejar este cacaste ahí en la tierra, pues, para que no regrese a su origen? Entonces ya lo que nosotros debemos de estar preparados es para lo que nos viene. Es para lo que nos viene, hermano. Entonces Dios nos compró a nosotros con la vida, ni más ni menos, de su amado Hijo, hermano. Dios ya no tiene otra cosa más grande que darle a usted ni darme a mí. Él dio lo mejor. Y eso es lo que nosotros no valoramos. Pero ¿por qué, pastor, usted me dice que no lo valoramos? Por la vida que vivimos. Porque si nosotros valoráramos eso, eso formaría en su vida y en mi vida un agradecimiento. Y con la persona que yo estoy agradecida, yo lo trato bien. ¿Por qué? Y no estoy agradecido con la persona, pues. ¿Y por qué le voy a hacer un mal? ¿Por qué voy a pensar mal de él? ¿Por qué lo voy a ofender? Si tengo un agradecimiento para él. Entonces mi vida con él es otra, cambia.
Pero si yo no estoy agradecido, no me importa lo que haga. Puedo ofenderlo, puedo decir, ¿qué? Pues no me interesa. Entonces, como Dios ha dado lo mejor de Él, dice Romanos 8:32, no lo busque, solo anótelo. El que no, dice, escatimó ni a su propio Hijo. Oiga bien, se lo voy a repetir. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él ya lo dio todo, hermano. Ya lo que viene de aquí para allá, que le pedimos esto y lo pedimos del otro, ya eso, ahí viene pues, pero Él dio lo mejor ya. Nosotros somos los que a Él no le regresamos lo mejor, le damos lo que nos sobra, lo que nos falta. ¿Y por qué, pastor? Porque no estamos agradecidos. Porque en realidad muchas de estas cosas todavía en nuestra mente llegan, pero no las podemos, o sea, no es que no las podamos, no las queremos asimilar como deben de ser, porque existe todavía mucha incredulidad en nuestras vidas. Porque alimentarse esto, digerir esto, no es en un ratito, hermano. Esto hay que seguir insistiendo, seguirlo viviendo para lograr captarlo. Para que usted en realidad, cuando usted quiera hacer algo por el Señor, cuando su vida comience a cambiar en realidad, usted diga, vale la pena. Si Él vino a la tierra siendo Dios, no escatimó haber dejado toda su gloria allá y haber venido a padecer como cualquier hombre, a sufrir la separación de su Padre cuando los pecados entraron en Él, a lo que Él le tenía miedo. Y no le importó porque lo amó a usted. Entonces venimos nosotros y como eso, solo cuando el pastor lo dice, y de ahí para allá se nos olvida. Entonces nuestra vida sigue siendo igual. No existe un cambio. ¿Por qué? Porque no hay un agradecimiento. ¿Y por qué voy a cambiar? Pues? Ofendo a Dios como quiero. ¿Por qué? Porque Dios no es una realidad conmigo. Porque yo en realidad no creo como es Dios. Porque si yo en realidad fuera un hombre temeroso, fuera una persona que esto para mí, como dice ahí, caminara con temblor y temor, diéramos otro tipo de fruto. Pero como aquí solo un ratito, 45 minutos y nos vamos, y es probable, no lo digo por todos, pero es probable que muchos de nosotros no volvamos a abrir la Biblia hasta el otro culto. Y es probable que ya no escuchemos ningún otro sermón. Y es probable que nuestra vida espiritual no tenga ningún ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿y cómo voy a creer? Pues? No puedo, hermano. No puedo. Entonces yo vivo un cristianismo ficticio. Entonces yo soy una persona de iglesia, que vengo a la casa de Dios y punto. Y así vamos a mantenernos. Y no hay, eso es, y así queremos, ¿y qué vamos a hacer? Y es ahí también manifestado el amor de Dios en su vida y en mi vida. ¿Sabe cómo? En el respeto. Porque Dios creó seres humanos, no creó robots. Dios creó seres como usted y yo, que le busquemos porque anhelamos estar en su presencia. Que no lo buscamos por una religiosidad, sino que vamos a Él porque le necesitamos. Porque sentimos dentro de nosotros que hay algo superior y que lo necesitamos a Él para que Él pueda tomar el control de nuestras vidas en paz y en lo que sea. Y seguir avanzando esa vida espiritual, amado. Y poder ir de victoria en victoria, pero victoria espiritual. Entonces ya las cosas van cambiando. Y más que todo, cuando se me dice, y la Biblia me dice, que yo valgo la sangre de Cristo. Entonces la persona que esté escuchando esto, y después de escuchar esto, va a mantener su vida como quiere,
es una persona de 45 minutos. ¿Por qué? Le motivó el momento. ¡Ah! Soy caro yo, vea. La sangre de Cristo valgo, pero hasta aquí. Ya de la puerta para afuera, ni pepa. Entonces, eso es lo delicado de esto. Que la palabra de Dios está llegando a nuestras vidas. En el momento la estamos creyendo, pero es café instantáneo, pues. Es comida rápida, ¿verdad? Usted entró aquí, pidió aquí, ¡shum! Solo emboca la mano y ya la tiene. No, esto no. Esto no, mi amado. Esto es de hervir, tragar y rumiar. Esto es la palabra. Entonces, veamos algunas cosas que nos hacen pensar el alcance de la sangre de Cristo. Si usted es una persona que le gusta anotar, anote como primer punto el perdón por medio de la sangre. El perdón por medio de la sangre. Y el texto que vamos a tocar en esta mañana es Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y yo lo leo y la palabra dice esto. Y casi dice, todo es purificado por la ley. Oiga bien, hermano. Y casi dice, todo es purificado. Casi todo es purificado por la ley. Según la ley, dice, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no hay perdón. No existe perdón. Con el primer sacrificio, fíjese bien, inmediatamente después de la caída de la humanidad, cuando Adán y Eva, quedó en claro que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. Usted recuerda lo que pasó en el huerto del Edén. Pecaron. Adán y Eva pecaron. ¿Quién pecó primero? La situación es que pecaron. Y de ahí viene la caída de la humanidad. Pero en este caso vamos a ver el hombre desde el inicio de la creación. Fíjese bien, el hombre queriendo tapar su pecado, queriendo justificarse él, como muchos de nosotros. Pecamos y nosotros valoramos si es un pecado grande, si es pecado chiquito, esto me puede traer... No, nosotros somos campeones, pues este es un pecado que no vale la pena tanto arrepentimiento. No, si esto es un pecadito así y nosotros lo valoramos. Lo escondemos, muchas veces lo andamos cargando, no lo confesamos. Y allá anda metido. Entonces el hombre, cuando él pecó, su primer pecado, lo primero que hizo que se le abrieron sus ojos. Y supo que había cometido un error. Pero él, en vez de enfrentar a Dios y decirle, Señor, qué regada la que hicimos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, amado? Cortó unas hojas y se tapó y se fue a esconder de Dios. Como muchos cristianos hacemos. Creemos, amado, que nos podemos nosotros dar el lujo de escondernos de Dios. Voy a esperar que la señora se vaya para ver tal programa. O que esté solo en mi casa para ver esto. O mientras esté en la iglesia no hago eso, pero a la salida de la iglesia yo hago eso. Entonces nos cubrimos del hombre y se nos olvida, hermano, que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. 25 horas diarias, si vieran 25 horas. Usted no se le puede escapar a Dios. Usted piensa algo contra un hermano, contra su esposo, contra su hijo, o su hijo contra usted. Dios lo sabe, Dios lo está viendo. Y usted está tranquilo, sonriéndose. Qué mal me cae, hermano, Dios le bendiga. Usted ya lo pensó. Dios sabe su corazón. Y creemos nosotros que a Dios nos vamos a burlar. Entonces, el hombre en su pecado se cubre y se esconde de Dios. Pero viene Dios, que es el que dice, óigame bien, amado hermano y hermana, el que dice
cómo se van a hacer las cosas, no somos nosotros. ¿A dónde estás?, le dijo. Escondidito está, no nos va a hallar, dijo. No me va a ver Dios. ¿Y qué hizo cuando los vio tapados? Mató 2 animales. Según se dice, el tipo de animales eran unos tejones. Ahí fue el primer derramamiento de sangre para cubrir. Las cosas se hacen como Dios dice y quedan establecidas para siempre. Entonces, desde el inicio de la humanidad, vemos el hombre queriendo justificar, vemos el hombre queriendo tapar su pecado y vemos a Dios poniendo orden, que cómo se van a hacer las cosas. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Mata a los animales y los viste con la piel de los animales. Y desde ahí comienza ya, fíjense bien, hermano, miren lo que es la palabra de Dios. Desde ese momento comienza ya a estar la tipología de Cristo metida. Desde ese momento del sacrificio de los hombres ya se veía Cristo ahí. Porque Cristo es el que vino a dar perdón por medio de su muerte, por medio del derramamiento de sangre, el perdón de pecados, amados. Entonces, desde ahí nosotros vemos lo que Dios ya instituyó. Entonces, el primer punto es el perdón por medio de la sangre de Cristo. El punto 2, la redención por su sangre. Ya vimos perdón y redención. Ya vamos a explicar lo que es la redención. Efesios 1:7. Sí, redención por la sangre. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra redención significa rescatar, recobrar una cosa perdida, y cuando habla del rescate es por medio del pago de un precio. Y esto, hermanos, todo lo que la Biblia menciona y todo trae un porqué. En los tiempos bíblicos, cuando una persona, por ejemplo, yo le debía a mi hermana un dinero y yo no lo podía pagar el dinero a ella en el tiempo estipulado, entonces yo pasaba a ser esclavo de ella. Yo pasaba a ser esclavo. El tiempo que se calculara por el valor que yo le debía a mi hermana. Pero venía un pariente mío y decía, yo voy a redimir a mi primo. Voy a pagar la deuda que él tiene de esclavo y lo voy a sacar a libertad. Entonces venía mi primo y le pagaba a mi hermano la deuda que yo le restaba a ella. En ese momento ella me dejaba en libertad a mí. Esa es la redención. Nosotros éramos esclavos ¿de dónde, hermano? ¿De dónde? ¿Ah? Del mundo, esclavos de Satanás. Estábamos completamente esclavizados, nosotros le pertenecíamos al rey de las tinieblas. Duro, fuerte, como le quiera llamar. Pero toda persona, hermano, que no ha llegado a los pies de Cristo, está bajo el dominio de Satanás. Porque está Satanás o Dios, las tinieblas o la luz. Así es esto. Entonces usted y yo estábamos esclavizados y Satanás nos tenía como esclavos. Entonces no existe ningún valor, como ya lo vimos al principio, ninguna cantidad ni ningún objeto que alguien pudo haber pagado por nosotros para sacarnos de esa oscuridad y trasladarnos a la luz admirable de su amado Hijo, o comprarnos con algo para que nosotros pasáramos ya a ser libres. No, no existe nada. Solamente la sangre de Cristo.
Por eso es que Cristo vino a la tierra, uno, a morir por nosotros y resucitar, derramar su sangre, lo primero, para el perdón de pecados por medio de su sangre y para la redención, que es por su sangre. Entonces, nos ha perdonado y nos ha redimido, nos compró, Él pagó el precio. ¿Se acuerda usted de aquellas palabras preciosas y conmovedoras en la cruz del Calvario? Antes de expirar, consumado es. ¿Se recuerdan? ¿La han leído? Consumado es, dijo él. Eso quiere decir, todo está pagado. Toda persona, papá le dijo, toda persona, quien sea, como ya leímos en el texto de inicio, que él no hace acepción de personas. La persona es la que se aparta, no es él quien dice no. Es la persona que no quiere llegar a la cruz del Calvario, no quiere reconocer lo que Cristo ha hecho. Entonces, toda persona, Padre, le dice nuestro Señor Jesucristo a su Padre, que reconozca esto, papá, que ya está por concluir, pues, con estas palabras, consumado es, que ya está por terminar, papá. No te debe ni 5 centavos. Entonces yo le pregunto, hermano, ¿vale la pena o no vale la pena seguir a Cristo? ¿Ah? Pero estas son cosas, hermano, que yo no las hago desde la pregunta como presión. Son cosas que así como sale la pregunta del corazón, tiene que salir la respuesta de los demás adentro. Porque nosotros los pastores, como que estamos acostumbrados a manejar a la gente. ¿Cuántos somos salvos, hermano? Amén, amén. Levante la mano, hermano. Y ahí un hermanito no la levantó. Levántela, hermano. Se va a quedar. Así, sí, pastor. Las dos levanta ya después. Entonces, eso es manejar la congregación, hermano. Y son cosas que yo por lo menos no estoy acostumbrado a hacerlas. Las cosas que se van a hacer tienen que salir del corazón, brother. Entonces, cuando usted analiza esto, la Biblia se lo enseña, porque es la Biblia que nos está enseñando. Son los versículos que usted en su casa, despacito, váyase a su cuarto y comience a meditarlo. A ver si esto es verdad. Entonces, esto me hace ver a mí que yo, a los ojos de Dios, no soy cualquier cosa. Que a Dios no le importó mi condición. Si era bonito, si era feo, si era chiquito, lo que fuera. Si era negrito, si era chele, si era chinapopo, lo que fuera. No le importó. Ya ve que es chinapopo, ¿verdad? Esos caballos parchados que me encantan tanto a mí. No le importó nada. Solo dijo, quiero que entendás este sacrificio. Entonces vengo yo y entiendo el sacrificio de Dios y todo lo que la Biblia me ha dicho, que se humanizó Dios en la persona de Jesús para traerme este gran regalo. Y la misma Biblia me dice que no he sido comprado ni con oro ni plata porque no alcanza eso para pagar lo que la sangre ha hecho de Cristo. Entonces yo digo algo, ¿valoro qué? Soy caro. Soy caro, hermano. Entonces, por favor, hermano, se lo digo de corazón, entendamos esto. Usted, a los ojos de Dios, vale la sangre de su Hijo. Usted, a los ojos de Dios, vale no lo que usted pone, no. Vale la sangre de Cristo, amado. Entonces, ¿no cree usted que eso, al creerlo, tiene que hacer que nuestra vida en realidad comience a cambiar? Porque si no, lo que estamos haciendo es despedazando, echándole lodo, así literalmente, ensuciando la sangre de Cristo. Porque nosotros decimos que somos hijos de Dios. Y usted no puede ser un hijo de Dios sin reconocer todo esto. No puede. No puede, hermano. ¿Por qué? Porque no se ha limpiado el pecado, la sangre. No lo ha redimido todavía. Vivimos en esclavitud. Muchos podemos tener pecados que no podemos salir y no estoy hablando de eso. Estoy hablando que todavía Satanás nos tiene esclavos completamente en toda nuestra vida.
No ha habido un cambio, no hay un momento de reflexión donde poder decir, ya esto no puede ser y tengo que salir de esto. Y eso es lo que Cristo quiere esta mañana, hermano. Que usted y yo comencemos despacio, y se lo pido en el nombre del Señor. Estos 2 puntos, estúdielos. ¿Por qué? Porque nos faltan como 5 puntos más. Pero todo uno tiene que ver con el otro. Porque no hay redención, no puede haber redención si no hay perdón de pecado. Entonces nosotros nos vamos tranquilamente esta mañana sabiendo 2 efectos, 2 alcances que la sangre de Cristo ha tenido en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Limpió nuestros pecados. ¿Y el segundo? Nos redimió, nos rescató. Una vez estaba en Jayá, que yo estaba dando el estudio del libro de los Hechos. Una iglesia pequeñita. Y yo estaba con todo, hermano. Y yo veía que todos mis hermanos. Mi mamá era servidora, estaba en la puerta, mi esposa estaba por otro lado y todos así. Y yo estaba contento que estaban poniéndole atención. La estamos haciendo, decía yo. Y no sé qué me da de tener, me comienzo a preguntar. ¿El qué, pastor? Nada, nada y nada. No, dije yo, por lo menos mi esposa se tiene que recordar, ella tiene que salir. Amor, le digo, y tal cosa que dije. Perdón, me dijo. Ay, dije yo. Muchas veces nos pasa eso. Estamos queriendo poner atención, pero se nos están yendo las ideas, hermano. 2 puntitos. Vaya, hoy solo imagínense en este momento. Hoy, ¿qué va a pasar dentro de 4 días? ¿Qué va a pasar, hermano? Entonces, eso es lo que yo no deseo. Lo que yo deseo, hermano, que esto lo guarde. Porque esto es vital. Esto no es un juego, hermano. Esto es algo que usted tiene que saber. He sido perdonado y he sido redimido. 2 efectos que la sangre del Cordero ha hecho en mi vida. Los tiene que manejar. Porque si no, ¿qué convicción va a tener más adelante? Entonces, esto, hermano, se trata de que nosotros vayamos avanzando. Porque llámele, esto está por toda la Biblia. Doctrina. Ya lo vimos que viene desde Génesis, desde la creación de la humanidad. Está el derramamiento de sangre. Está el valor que la sangre tiene para el perdón de pecados. Entonces, por favor, hermano, con esto termino. No nos olvidemos. No ensuciemos, no desperdiciemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerde, 2 beneficios que usted ha recibido de los que faltan. Ha sido perdonado y ha sido redimido. Y nos despedimos diciendo, usted y yo no valemos ningún tesoro del mundo. Usted y yo valemos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Oremos al Señor. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al 3er día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios. Queremos que crezca en el conocimiento de las Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Usulután. Martes, 6 p.m., Torre de Oración. Miércoles, 6 p.m., Estudio Bíblico. Viernes, 6 p.m., Culto de Milagros. Sábados, 3 p.m., Jóvenes en Victoria. Y domingos, 9 a.m., Culto Devocional y 4 p.m.,
culto de adoración. Para más información visite nuestro sitio web www.tabernaculousulután.org. Le esperamos.